con salmos, con himnos y cantos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Vamos a orar. Señor, en esta mañana te damos a ti el honor, te damos la gloria, te damos a ti, Señor, toda alabanza, porque nos permites una vez más estar delante de tu presencia, Señor. Permite que hoy podamos entender la Escritura, Señor. Permite que hoy nuestro corazón se sincronice contigo, Padre. Que podamos, Padre, entender lo que nos quieres hablar a través de estos versos y que lo podamos, Señor, poner en práctica. Que podamos nosotros llevar una vida como tú lo deseas, Padre. Te pedimos, Señor, que en esta mañana tu Santo Espíritu pueda acompañarnos, que tu Santo Espíritu, Señor, pueda abrirnos nuestros ojos a ti y que podamos, Padre, tener una luz más amplia de lo que es las Escrituras, Padre amado. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, hace 8 días hablamos un poquito sobre este verso, sobre la parte A, que era: no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Entonces estuvimos comparando y mirando un poquito de qué era lo que hablaba ese verso, ¿sí? Entonces pues hablamos de que el apóstol estaba dando un contraste entre los que se embriagaban con vino y los que eran llenos del Espíritu. Y en ese contraste estaba dando a entender de quién está dominando nuestra vida, quién está dominando nuestro ser. Si en este caso es el vino, la embriaguez, o si nos está controlando, nos está manejando el Espíritu del Señor. Entonces estuvimos mirando un poco de qué era la palabra disolución. Entonces dijimos que era un desenfreno, una disipación, era un libertinaje. Hablamos un poquito de eso. Y después entramos a mirar qué es lo que produce el vino en una persona. Entonces dijimos que el vino manipula las emociones de la persona. Entonces hablamos un poco de que cuando una persona está con vino, entonces es una persona que es libertina, sí, que es de libertinaje, es desordenada, disipa, hace cosas que a veces ni se acuerda. Entonces estuvimos mirando un poquito al respecto. Estuvimos mirando que cuando una persona está llena de vino, se caracteriza porque su corazón se alegra y está feliz de las cuestiones que vive y todo esto, pero sabemos que cuando termina ese efecto vuelve otra vez a la realidad. Entonces hablamos un poquito de esto. Hablamos de que quién te estaba controlando, quién controla tus sentidos. Entonces hablamos un poquito de los frutos del Espíritu y damos ahí un poco de quién era el que estaba controlando nuestra vida. De pronto decíamos, no, yo no tengo problemas con el vino, pero hay otras cosas que están controlando tu vida, que te están llevando a hacer otras cosas que no se deben hacer. También hablamos de que el vino apagaba nuestros sentidos, y como apagaba nuestros sentidos, pues nosotros no éramos conscientes de lo que se hace. Por eso una persona cuando está llena de vino o llena de mosto, ¿sí? En ocasiones no sabe ni cómo llega a la casa, ni qué fue lo que hizo en esa noche. Entonces hablamos un poco de los sentidos apagados, hablamos un poco de mitología, hablamos de este dios Zeus, de Dionisio, cómo era el culto hacia Dionisio, que apagaban sus sentidos a través del vino, apagaban sus sentidos a través de la música, apagaban sus sentidos a través de desenfrenos de su carne, y esto era encontrarse con su Dios. Esto era lo que ellos hacían para poderse encontrar con su Dios. Entonces hablamos un poco al respecto de una persona que tiene apagados los sentidos. Lo podemos comparar con una persona que está dormida, porque cuando usted está dormido sus sentidos el cerebro desconecta sus sentidos. ¿Por qué razón? Porque de pronto usted va a estar soñando y usted está soñando que está corriendo y pues usted sale a correr. Entonces el cerebro desconecta sus sentidos para que usted pueda tener un sueño, ¿sí? Entonces cuando uno está dormido,
eh, cuando uno está dormido, entonces esto tipifica que sus sentidos están apagados. Y hablamos un poquito de lo que decía Efesios no, sino Tesalonicenses, que ese se los voy a leer y para proseguir. Dice, por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de la fe y de amor y con esperanza de salvación como yelmo. Entonces habíamos dicho que no debemos estar dormidos y pues que el Señor ha venido ya trayendo varios versículos diciendo despierta, 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 despierta. Es necesario que podamos despertar y poder conectarnos con lo que el Señor quiere. Ahora sí vamos a entrar en materia. Después de esos 5 minuticos del resumen de lo que vimos hace 8 días, vamos a entrar en materia. Pero antes de entrar en materia tengo unas aclaraciones acá. Quiero traer algunas aclaraciones. Porque pues nosotros hablamos del vino, de las personas que son controladas con el vino, de las personas que son influenciadas por el vino. Y lo que hablaba con unos hermanos y decía, bueno, hay personas que dirán, bueno, y Jesús tomó vino. Y entonces, no sé si a ustedes de pronto les llegó alguna vez ese pensamiento a su cabeza. Yo le puedo reconocer que sí. Cuando yo estaba empezando los caminos del Señor, cuando yo empecé a leer la escritura y yo veía y Jesús tomó, y que Jesús mismo le dice a Juan que no tomaba vino, que no comía, y lo criticaban, lo molestaban, y yo que como y que tomo vino, pues a mí también me molestan. Y yo decía, ¿cómo así? Porque pues yo como estaba tan nuevo en eso, yo decía, ¿cómo así? Jesús tomaba vino. Y yo decía, pero entonces se estaba emborrachando. No, pero Jesús no puede emborracharse, esto no es así. Sí, o sea, como era tan nuevo, nadie me explicaba, ¿sí? Por eso yo les digo, no sé si alguna vez le pasó a ustedes. A mí me pasó. Yo leyendo esto y yo quedaba confrontado, yo decía, y yo que vi tanto en mi casa que tomaban mucho, mi papá, mi hermano mayor, unas personas que tomaban mucho, y yo tuve que ver mucho eso. Entonces cuando yo encontré esto, yo decía, no. Entonces yo hice como hace el hermano Sebas. Yo voy a seguir viviendo por fe. Eso lo voy a dejar ahí y voy a vivir por fe. No lo voy a mirar, ¿sí? En ese instante, porque pues yo no sabía cómo responder a esa pregunta, porque pues allá ni que le explicaban a uno ni le enseñaban, era lo que medio usted leía y lo que usted esto. Entonces yo como que hice, pasé la hoja, dije, esto no, sigamos leyendo y seguí leyendo, ¿sí? Pero entonces, por eso quiero traer una aclaración aquí. Cuando hablamos del vino en la escritura, hay 3 clases de vino del cual la escritura se refiere, de la cual la escritura nos habla a nosotros, ¿sí? Entonces, está el primero, que es de la palabra, dice siquera, ¿sí? Siquera, que traducido, o cuando lo traducen en la escritura, lo traducen como sidra, ¿sí? ¿Y qué es la sidra? Es una bebida fuerte, muy fuerte, que está ya añejada, que ya está fermentada y se llama siquera, ¿sí? Ya está muy fermentada, y entonces cuando una persona lo tomaba, por decirlo así, le cogía rápido, para que me entiendan. O sea, se emborrachaba muy rápido, porque era una bebida muy fuerte, una bebida que las personas cuando lo ingerían ya sabían que iban a perder el control, iban a perder todo, ya sus estríos, todo, porque era una bebida muy fuerte, que ya estaba fermentada, ¿sí? Entonces, esa palabra sidra la encontramos cuando se están haciendo los votos del Nazareo. Cuando se están haciendo el voto del Nazareo, el Nazareo no podía tomar sidra, o sea, bebidas fermentadas, bebidas con alcohol. Él no podía tomar nada con un valor altírico alto. Él no podía. La escritura dice, usted no puede tomar sidra, no se podía cortar el cabello. Él no se podía cortar el cabello porque era un voto nazareo.
¿sí? Entonces, Sansón, él tenía el voto nazareo, pero a él le cortaron el cabello y ahí rompió el voto nazareo para que podamos ahí como entender un poquito. El otro término que muestra la escritura es glucos, que pues ahí se deriva la palabra glucosa, señor. Sí. Claro, claro. No te emborraches. Exacto. Señora, no, no podía emborracharse, porque ya se sabía que la sidra era fuerte, ¿sí? O sea, la sidra era fuerte, o sea, no se podía, ¿ok? La otra palabra para el vino dentro de la escritura es glucus, que es la que se deriva de glucosa. ¿Y qué era esta? Este era un vino que era recién exprimido, ¿sí? Lo acababan de exprimir. El de las uvas era un jugo fresco de uvas, ¿sí? Pero este jugo fresco de uvas, como lo dejaban cierto tiempo a la intemperie, empezaba a añejarse, empezaba a subírsele el grado de alcohol. No era como la sidra, que era más fuerte, pero este también traía un grado de alcohol, ¿sí? O sea, con este se demoraban más para emborracharse, para que me entiendan. O sea, si empezaban a tomar de este, se demoraban un tiempo más para que les pegara como el alcohol, porque era un vino fresco, un vino dulce que lo acababan de exprimir y lo dejaban un tiempo considerable, no como el otro que lo dejaban más tiempo añejando, sino que lo dejaban un poco menos, pero también traía alcohol. De este glucus que habla aquí, de que les estoy mencionando, es el que en el Pentecostés decían los que estaban al lado, decía, estos están llenos de glucus o de vino, están llenos de ese vino fresco, se emborracharon con ese vino, dijeran su vino, ¿sí? Ese es el que habla la escritura en ese momento, del momento del Pentecostés, de ese vino fresco. Y está el tercer vino, que es Yajin o Ionos. Lo encuentran así, Yajin o Ionos. Yajin. Yajin. En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento es Ionos. Entonces, ¿qué pasaba con este tipo de vino? Este tipo de vino, las culturas, esas culturas hebreas y todas estas culturas, ellos tenían como un método para tener su vino, ¿sí? Entonces, ¿qué hacían? Exprimían el jugo de uva, tenían su jugo de uva y lo ponían a hervir. Empezaban a hervir el jugo de uva y quedaba como una brea, como cuando como una mermelada que va la uva. Y esa mermelada la almacenaban. Como se había hervido, mataba bacterias, mataba muchas cosas, este vino tenían que bajarlo con agua. O sea, cogían la pasta, la masa, la colocaban, le echaban agua, la molían y quedaba el vino para tomar. Este vino, aunque estuviera así, no tenía un grado de alcohol muy pequeñito, o sea, muy chiquitico, o sea, prácticamente nada, porque como lo habían hervido, y ese vino podía durar mucho tiempo, aunque usted lo tuviera mucho tiempo refrigerado no, almacenado, no pasaba con los demás, con la sidra, que cada vez que más tiempo, pues más añejo, más fermentado, con más cantidad de alcohol. Este no, ¿sí? Este no, lo podían dejar mucho tiempo almacenado y cuando lo consumían no era como el otro. Entonces, este vino era un vino dulce, era un vino muy rico, el cual consumían. Entonces, ese es el vino que muchos estudiosos dicen que era el que Jesús consumía, que era un vino que no tenía alcohol, o que sí tenía, pero era un grado de alcohol muy, muy pequeño. Dicen también los estudiosos, lo que pude estudiar, que el vino que él hizo en la fiesta, en las bodas de Canaán, fue de este tipo de vino. Fue un tipo de vino dulce, no un vino fermentado,
porque eso también uno pensaba, decía, bueno, pero Jesús, y mucha gente se toma de esos versículos para decir, ahí está Jesús, Él estaba tomando, Él así hasta nos proveyó el vino para tomar. No, se dice que era este tipo de vino, el ionos, el tipo de vino ionos, un tipo de vino dulce, que no tenía esa cantidad de alcohol tan fuerte como los otros dos que mencionamos. ¿Ok? Eso era para aclarar. Ya que aclaramos eso, entonces ya podemos decir que Jesús tomaba vino, pero ya sabemos cuál era el vino que tomaba Jesús. Del vino dulce, que era de la brea, que era de la masa, de ese era que tomaba. Y ese era el común que usaban las demás personas, ¿sí? En ese entonces. Por eso era que Pablo le recomendaba a Timoteo, decía, toma vino para tu problema estomacal. Pero el vino que él estaba recomendando era el ionos. O sea, el vino dulce, el vino que no estaba añejado. Porque muchos dirán, bueno, él era pastor y mire, no estaba tomando ahí. No, era un vino de estas características. Ahora, vamos a seguir con nuestro versículo. Ahora vamos a entrar a la parte B. Dice, antes bien, sed llenos del Espíritu. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Recuerden que venimos hablando y diciendo que está hablando de un control. ¿Qué está controlando mi vida? Y aquí Pablo, el apóstol, está dando un mandato, porque este verso, llenos, está de una forma imperativa. Imperativo. No sabía qué era, hermanos, entonces les voy a decir qué es imperativo. Es un deber o una exigencia o una exigencia inexcusable. Es una orden, o sea, es un deber. O sea, el verbo, de la forma que lo escribió aquí Pablo, le está dando una orden a la iglesia. Le está diciendo, antes sed llenos del Espíritu Santo. Antes, llénense del Espíritu de Dios. Entonces, algo que nosotros tenemos que comprender, que si es un mandato, el mandato en sí tiene que ser alcanzable. Porque si no es alcanzable, entonces no, Dios no le va a poner algo a usted que usted no pueda ser alcanzable. Si leemos en Deuteronomio, capítulo 30. Deuteronomio, capítulo 30, verso 11. Deuteronomio, capítulo 30, verso 11. Dice la escritura así: porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es que demasiado qué difícil para ti, ni está lejos, no está en el cielo, para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que cumplamos? Verso 13. Ni está al otro lado del mar, para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo diga, lo traiga y nos lo haga oír, a fin de que lo cumplamos? Y ahí es donde viene la palabra, el verso 14. ¿Dónde está? Dice, porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca, en tu corazón, para que la cumpláis. Y me parece en Romanos espectacular como Pablo lo interpreta. Y esa palabra está hablando de Cristo, de ese mandato de Cristo. Entonces, cuando estamos viendo este mandato que nos dio el apóstol aquí en el verso antes, ser llenos del Espíritu, él está dando ese mandato, ese deber, y no es algo gravoso que nosotros no podamos hacer. Y cuando estamos hablando de un mandato, es que yo lo puedo, me puedo acercar y lo puedo esforzarme por hacerlo. Quiero leerles la misma parte B en otro sentido. Entonces sería, más bien estén siendo llenados a plenitud por el Espíritu. Más bien les ordeno que sean llenados. Les digo
que tienen que estar llenados a plenitud del Espíritu. Más bien, tienen que estar siendo llenados continuamente a plenitud del Espíritu. Una ordenanza. Acuérdense que estamos hablando de carácter cristiano, de vida cristiana. ¿Qué te está controlando? ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Sí? Ahora, voy a poner este ejemplo. Este vaso, pues ahí está la mitad. Este vaso está a la mitad. Y lo que está tratando de dar a entender el apóstol es que este vaso se llene de una manera tal que empiece a regarse, a rebosar. ¿Cuántos de ustedes le ha pasado que usted está sirviendo algo y como que usted no calcula y empezó a regarse por todo y usted volvió una nada a la mesa, volvió, y si tiene mantel pues tocó a ella quite mantel, y más si fue jugo de mora, peor? No sé si alguna vez le ha pasado. Eso es lo que está queriendo dar a entender el apóstol. Tenemos que ser llenos hasta rebosar. ¿Por qué razón? Ese vaso vamos a tipificarlo, que ese vaso es nuestra vida. Entre menos lleno esté del Espíritu Santo, más su carne se alborota. Recuerde, estamos hablando del control. El verso anterior estaba hablando de un control externo, artificial, que era el vino. Pero estuvimos hablando que ese control puede ser otra cosa, las obras de la carne. Entre menos esté lleno ese vaso, más carnal va a ser usted. Entre menos esté lleno del Espíritu Santo, más las obras de la carne se van a manifestar en usted. Recuerden, hermanos, nosotros recibimos a Cristo y el pecado original fue quitado de nosotros. Ahora nosotros vinimos a estar con Cristo, pero quedaron secuelas, quedaron allí cosas dentro de nosotros. Y por eso es que es tan difícil la vida cristiana en muchas ocasiones. Porque para usted es más fácil hacer ¿qué? ¿Lo bueno o lo malo? Lo malo. Nosotros somos buenísimos, nosotros somos máquinas, hermanos, de pecar. Nosotros somos máquinas para hacer el pecado. Por eso Pablo, yo recuerdo en Pablo, en Romanos capítulo 7, esa lucha que tenía él. ¿Y cuál era esa lucha que él tenía? Con su carne. Y él decía, mi ser quiere adorar a Dios, mi ser quiere estar en la casa de Dios, pero estos miembros quieren irse a hacer lo malo. Estos miembros quieren ir a hacer lo pecaminoso. Por eso es necesario hacer lo que dice el mandato. Antes, sed llenos hasta que rebose. Cuando tú estés lleno hasta rebosar, tu vida va a ser diferente. Les quiero leer esto. Dice, el creyente lleno del Espíritu es controlado y dirigido plenamente por Él. Escuchen bien. Es controlado y dirigido plenamente por Él. Las acciones bajo la acción del Espíritu Santo no son actos fuera del control del creyente, sino actividades plenamente comprendidas por Él y hechas bajo el impulso del Espíritu. No quiere decir que la llenura del Espíritu Santo, que cuando el Espíritu Santo lo llene, usted se vuelve un ente, un títere. Empiezo yo como el títere y él me movió para aquí, me movió para allá. No, eso no es lo que está queriendo dar a entender el apóstol cuando nos está diciendo antes ser llenos con el Espíritu. No quiere decir que usted va a ser un títere del Espíritu y él lo va a mover y lo va a zarasear y lo va a... No, está diciendo que tú vas a ser consciente de tu pecado. Tú vas a ser más consciente de tu vida. Tú vas a ser más consciente de lo que está pasando a tu alrededor y vas a que el Señor te empiece a guiar. Ahora, hay algo particular que nos ha venido enseñando o que nos enseñaron por mucho tiempo, lo digo por mí,
que decían que la llenura del Espíritu Santo eran manifestaciones extraordinarias de Dios. Y era el hablar en lenguas y allá uno tirado y uno aquí revolcándose y el otro por allá brincando y temblando. Eso era lo que me habían enseñado a mí, de que era la llenura del Espíritu Santo. Y que los dones fueran los dones de una manera avivada, como los tiempos antiguos, cuando estaban los apóstoles. Yo quiero decir algo acá. No quiere decir que Dios no puede hacer milagros. Los hemos visto. Y aquí en Betel los hemos visto. Cómo Dios hace milagros. Pero ya no son así como pasaba anteriormente con los apóstoles. Que había un cojo y de una vez delante de todos recibía la sanidad visible. Que había una persona que se cayó de un cuarto piso, de un segundo o tercero piso porque estaba escuchando y lo venció el sueño y allá cayó, murió automáticamente. Oraron y el Señor lo levantó. O sea, eran milagros visibles. Pero eso no quiere decir que la llenura del Espíritu Santo se refiera a esto. Por eso vamos a decir que no es la llenura del Espíritu Santo. ¿Qué no es la llenura del Espíritu Santo? Para poder proseguir y decir, bueno, si esto no es, entonces, ¿qué es la llenura del Espíritu Santo? ¿Ok? Primero, no presupone una mayor abundancia de dones. No presupone una mayor abundancia de dones. ¿Qué es lo que nos habían enseñado a nosotros? Busque la llenura del Espíritu Santo para que los dones vengan a usted. El don de sanidad, el don de X, el don de Y, el don de Z, para que todos ellos vengan a tu vida. O sea, la llenura del Espíritu Santo no presupone que son los dones, porque los dones Dios los da al que Él quiera. No es por mérito. O sea, es que si yo me porto bien, es que si yo busco la llenura, es que si yo busco, entonces Dios me va a dar, tengo, no sé, voy a dar ejemplos que no son. Tengo el don de lenguas, por decirlo, y ahora Dios me va a dar el de sanidad y el de milagros y el de prodigios, porque yo me voy a meter con el Señor allá en oración, allá metido, y Dios me va a llenar, y cuando me llene mis dones van a ser multiplicados. No, eso no es la llenura del Espíritu Santo. Como les digo, Dios ya dio los dones. Una cosa es avivar lo que Dios ya te dio, que eso es diferente. O sea, tus dones, es necesario que tus dones sean avivados. ¿Cómo? Con la llenura del Espíritu Santo. Pero otra cosa muy particular o diferente es que si Dios le dio el don de maestro a Sebas o al pastor, yo empiezo a ayunar, a orar, a clamar, a pedir la llenura del Espíritu Santo para que yo tenga también el don de ellos. No, no lo voy a tener. Por más que usted ayune, por más que se esfuerce, no. ¿Qué nos decían a nosotros? Elías cuando se iba a ir, que Eliseo le dijo, yo quiero una doble porción de tu espíritu. Y dijo, pues cosa difícil me has pedido, pero si ves que yo me arrebato, pues lo vas a tener. Entonces, ¿qué le decían a uno? Usted tiene que orar por esa doble porción. Si usted ve que su pastor tiene los dones y la gloria de Dios, usted tiene que pedir por el doble. Eso no es así, hermanos. Eso no trabaja así. No trabaja, bueno, no se hace de esa manera. Entonces, la llenura del Espíritu Santo no presupone abundancia de dones, porque no depende de ti. Dios ya lo dio. Lo que depende de ti o lo que tú tienes que hacer es avivarlos. Es avivar lo que Dios ya colocó en ti. Por eso Pablo le decía, no apaguéis el don que hay en ti. No lo apagues. Tienes que avivarlo. Tienes que mantener avivado este don que Dios ha puesto en ti. Ahora,
el Espíritu Santo o la llenura del Espíritu Santo no es su descenso o venida. Juan 16:7, hay una promesa muy hermosa que nos hizo Jesús. Juan 16:7 dice de la siguiente manera: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Es necesario que yo me vaya, porque voy a enviar al Espíritu de Dios. ¿Dónde se cumplió esa promesa o eso que nos dijo el Señor allí en Juan 16:7? En el Pentecostés. Muy bien. En el Pentecostés Dios prometió que iba a enviar a su Espíritu, y en el Pentecostés Él lo envió y ya estuvo sobre toda la iglesia. Entonces escúcheme muy bien esto. En el Antiguo Testamento el Señor también traía su Espíritu, pero lo traía sobre ciertas personas particulares. No era sobre toda la congregación, sino que lo traía particularmente a ciertas personas. Lo podemos ver en varios casos. Por ejemplo, ¿qué pasó con Moisés y cuando llegó su suegro Jetro? ¿Qué le dijo? Mano, usted se está matando. Usted no puede seguir así. Consiga 70 personas y el Espíritu, o sea, el Espíritu Santo, lo que Dios le dio a usted, póngaselo a ellos, ore sobre ellos. Y dice la Escritura que cuando él hizo caso, que llamaron a los 70, habían 68 que estaban ahí y 2 estaban en el campamento. Y cuando él oró para que el Espíritu Santo también posara sobre ellos, ellos empezaron a profetizar, a decir cosas. Y en el campamento, los 2 que hacían falta, los 2 ancianos, empezaron a pasar lo mismo allá en el campamento. Que vino Josué y le dijo: a Moisés, ahora están profetizando, se le están quitando su poder, su unción. ¿Qué está pasando? Diga algo. ¿Cuál fue la palabra de Moisés? Moisés dijo: no le impida. Ojalá todo el pueblo de Dios pudiera profetizar, o todo el pueblo de Dios pudiera disfrutar de la presencia de su Espíritu en plenitud, en llenura. Pudiera todo el pueblo de Dios disfrutar la llenura de su Santo Espíritu. Ahora, con el Pentecostés, lo que pasó fue lo que Moisés estaba anhelando allá. Lo que el profeta Amós fue el que dijo: en los postreros tiempos, ¿sí es Amós? Joel, en los postreros tiempos Dios derramará su Espíritu sobre una persona. Sobre toda carne. Dios va a traer. Entonces esto es algo muy bonito, porque cuando hablamos de esto, cuando hablamos de la promesa del Espíritu Santo que descendió en Pentecostés, fue que revistió no solo a una persona, sino a toda la iglesia. Entonces esto quiere decir que tú puedes ser lleno. ¿Qué dicen? ¿Tú puedes ser lleno? ¿Yo puedo ser lleno? ¿El pastor puede ser lleno? ¿Christopher puede ser lleno? La iglesia puede ser llena. Eso es un privilegio grandísimo, ¿sí? Entonces, tener que entender esto. Ya el Espíritu está sobre la iglesia. Entonces, cuando tú pides la llenura, no es que estés pidiendo que venga el Espíritu otra vez, no. Ya está sobre la iglesia. Él ya lo prometió, Él ya está avanzando, andando en la iglesia desde el Pentecostés, que se cumplió esa promesa. Ya está. Entonces, lo que venía yo leyendo, porque pues a todos nos pasa, uno no debe orar para decir que venga el Espíritu Santo. Ya el Espíritu Santo vino sobre la congregación y está con nosotros. No hay que venir que venga. Y el autor decía: por eso es que es necesario que cuando cantemos, cuando pidamos, cuando oramos, que no debemos decir que venga el Espíritu Santo,
porque el Espíritu Santo ya está con la iglesia. Entonces me pareció muy interesante. Entonces, la llenura del Espíritu Santo no es que venga el Espíritu, porque Él ya vino, ya está con nosotros. Por eso la Escritura es muy clara cuando dice que nosotros somos templo ¿de qué? Del Espíritu Santo. Hermanos, eso es un privilegio inmenso, que nosotros somos templo. ¿Y a quién le está hablando? ¿Solo a los oficiales? No, le está hablando a la iglesia. Le está diciendo todos como iglesia somos templo del Espíritu Santo. Eso es hermoso. Eso es hermoso porque unos barros sucios como nosotros, ¿cómo vamos a tener algo? Por eso el mismo apóstol dice, se ha guardado ese tesoro en esos barros, en esas vasijas de barro. Ese tesoro que es el Santo Espíritu de nuestro Dios. Ahora, el Espíritu Santo no es, ser llenos del Espíritu Santo no es el bautismo en el Espíritu. No es el bautismo en el Espíritu. Manos, eso le mueve cuando, eso yo ya lo había visto tiempo atrás cuando estaba estudiando, pero cuando uno, digamos, viene de ciertas denominaciones y le dicen a uno esto, a usted se le mueve el piso. ¿Cómo así que no es el bautismo del Espíritu Santo? El fuego, la gloria, la unción. No es el bautismo en el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que pasa? Hace más o menos 150 años, 200 años, que fue que entró la iglesia modernas que conocemos ahorita, de las pentecostales, carismáticos, todo esto. Ellos asociaron o partieron el bautismo del Espíritu Santo en dos, o sea, le hicieron dos eventos para que me puedan entender. Tú te conviertes a Cristo, tú lo recibes en su corazón a través de una oración de fe y usted tiene que empezar a buscar a Dios, a meterse en oración, a pedirle fervientemente para que venga el bautismo sobre ti. Y la manifestación de que vino el bautismo sobre ti es hablar en lenguas. Así ellos lo partieron en dos tiempos. Dos. El primero es la conversión, la oración de fe. Cuando tú haces la oración de fe y te conviertes. A ese movimiento lo llamaron perfeccionismo. Creo que fue perfeccionismo, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque usted se convirtió y está buscando la perfección a través del bautismo del Espíritu Santo. Manos, créame que yo vi mucha gente frustrada en la iglesia por esa enseñanza. Gente que llevaban 5 años y uno les veía piedad. Uno veía que ellos estaban, o sea, se veía que eran personas que ayunaban, buscaban al Señor, se les veía piedad y no hablaban en lenguas. Y yo decía, yo nunca he podido. Y cada vez que venía un predicador nuevo siempre pasaban allá, yo quiero ser lleno, yo quiero ser lleno. Porque eso es lo que enseñaron allí. Cuando este movimiento del perfeccionismo entró a la iglesia, o de dividirlo de esta manera, decía un escritor que se han escrito más libros del bautismo del Espíritu Santo que teología sana en toda la historia. Entonces háganse en ustedes la imagen de lo que están haciendo. O sea, hay más libros que hablan de esto, del bautismo en el Espíritu Santo, del mover, de la gloria que ustedes tienen que dejar que caiga sobre ustedes, que el movimiento, todo eso, que más teología de corrientes sanas. Ese es el daño que ha hecho estas iglesias a nuestro entorno. Por eso cuando uno les habla de una iglesia de sana doctrina,
lo primero que dicen, yo por ahora no voy a dormirme. No, ustedes son viejitos. Recuerden lo que les había dicho hace 8 días. El gancho de Gilson fue con la música, diciéndoles que allá sí hay música como a usted le gusta. ¿Qué música le gusta a usted? No, es que a mí me gusta el hip hop. Allá tenemos hip hop. No como la música aburrida de sus abuelos allá que usted se duerme con esos signos. Tenaz, terrible, terrible. Entonces, no es la llenura del Espíritu Santo no es que tú seas bautizado. Entonces, nosotros como tradición reformada, ¿qué creemos al respecto? Es muy importante entenderlo. El bautismo del Espíritu Santo es a la par con su nuevo nacimiento. O sea, cuando tú naces de nuevo, recibes de una vez el bautismo del Espíritu Santo que nos prometió el Señor. No son dos tiempos, no tienes que esforzarte buscándolo, porque eso no depende de ti, sino que pasa al mismo tiempo. Vamos a leer Hechos capítulo 10 para que veamos un poquito lo que les quiero dar a entender. Hechos capítulo 10. Hechos capítulo 10, versículo 1. Dice la palabra del Señor. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios de vez en cuando, siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, al que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que había hablado con Cornelio, llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope, donde después de haberle contado todo. Verso 9. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaba a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar acerca de la hora sexta, y tuvo una gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de los 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres, aves del cielo y esto. Bueno, ahí sigue la visión, y que le dice: come. Y él dice: yo cómo voy a comer si yo siempre he sido una persona que nunca he comido tales cosas. Vamos a saltar al verso 20. El 19. Y mientras Pedro pensaba en la visión, él le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes en ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro descendió donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio. Les dijo: he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron:
Cornelio, el centurión varón justo y temeroso de Dios y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un varón santo, ángel, de hacerte venir a la casa para oír sus palabras. Y saltemos a verso 25. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y se postró a sus pies y le adoró. Mas Pedro se levantó diciendo: levántate pues, yo mismo también soy hombre. Y hablando él, entró y halló a muchos que había reunido. O sea, tras del hecho lo mandó a llamar y eso trajo a todo el mundo para que vinieran a escucharle. Vamos a en el verso 34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo, Este es el Señor de todos. Nosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después el bautismo que predicó Juan, cuando Dios ungió en el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y con este anduvo haciendo bien y sanando todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Ahí él empezó a predicarles, a mostrarles a Cristo, a enseñarles a Cristo. Es que se me perdió el verso donde decía que acá está, 44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de ver también sobre los gentiles se derramaba el don del Espíritu Santo, porque los que oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: pues acaso ¿puede al caso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Entonces aquí podemos ver que el Espíritu Santo vino sobre ellos y fue de una vez. Aquí no vemos que hubo dos tiempos, ¿sí? No fue que él les predicó, porque vemos que él ya les predicó a Cristo resucitado, a Cristo lo que tenían que hacer, y no vemos que ellos recibieron a Cristo y empezaron a orar, empezaron a clamar para que viniera el Espíritu Santo sobre ellos. No, vemos que fue automáticamente que vino el Espíritu Santo sobre ellos. Entonces, el bautismo del Espíritu Santo es algo que procede o que es de una vez simultáneo con la regeneración. Ok. Ahora, ya teniendo esto en claro, ¿qué es, qué no es la llenura del Espíritu Santo? Porque como le digo, algunos que vivimos en ese entonces es que empezamos nosotros a decir: no, esto por aquí no es. Ahora, sí vamos a empezar a entrar a analizar un poco qué es la llenura del Espíritu Santo, qué es lo que el apóstol nos está ordenando cuando nos dice: antes sed llenos del Espíritu Santo, antes sean llenados con el Espíritu Santo. Recuerden, estamos hablando del control del creyente. Estamos hablando de quién está controlando al creyente, ¿sí? ¿Quién te está controlando a ti? No me va a alcanzar el tiempo. Yo que nos toca seguir el otro domingo, si el pastor me lo permite, para poder terminar, porque todavía me faltan varias cosas por hablar. Me faltan varias cosas por hablar y me quedan 5 minutos. Entonces,
lo primero que yo tengo que hacer para poder ser lleno del Espíritu Santo es doblegarme. Doblegarme. Vamos a ir a Primera de Pedro capítulo 5, verso 6. Les voy a dejar solo la idea porque no voy a poder como ahondar mucho en esto. Les voy a dejar la idea. Ya, si Dios lo permite, el otro domingo ya cerraría el tema. Primera de Pedro 5, 6. Primera de Pedro 5, 6. Dice la palabra del Señor: humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere el tiempo. Humillaos sobre la poderosa mano de Dios. O sea, ríndase. ¿Qué pasa cuando estamos hablando de humillación? ¿Qué pasaba en los tiempos antiguos cuando estaba un rey y llegaban sus vasallos y se arrodillaban ante el rey? ¿Qué quería dar a entender esto? Reverencia uno. ¿Qué más? Respeto. ¿Qué otra cosa? Sometimiento. Estaban reconociendo que él era superior a él. Y el apóstol aquí está hablando, usando esta expresión: humíllesen, humillados ante la poderosa mano de Dios. Humíllesen. Eso da a entender que tú y yo tenemos que doblegarnos ante nuestro Dios, reconociendo quién es el que verdaderamente es más alto que nosotros, que verdaderamente Él es el que está sobre todas las cosas, que verdaderamente Él es el que tiene el control de todo. Ahora, nosotros tenemos que comprender que nosotros tenemos una voluntad. Nuestra voluntad está siempre inclinada a hacer lo bueno. ¿Sí o no? ¿Qué dicen ustedes? No. Mi voluntad está totalmente inclinada a hacer lo malo. Desde pequeñitos. ¿A quién le enseñó a un niño a decir no? ¿Quién le enseñó a un niño a alborotarse y decir no quiero y tirarse al piso y hacer pataleta? ¿Quién le enseñó a un niño? Eso está en el ADN. Eso ya viene con nosotros. La voluntad está llevada a hacer lo contrario de lo que Dios nos pide. Ahora, muchos dirán, bueno, ya, pero ¿por qué nos dice todo ese doblegar y todo esto? O mejor dicho, los niños que de pronto no comprenden muchas veces lo que pasa en la casa. Aún estamos hablando de casas que no tengan, que no sean cristianos. Bueno, que tengan principios cristianos, pero que no vayan a una iglesia normalmente. ¿Qué es lo que uno trata de hacer con sus hijos? Doblegar esa voluntad. Por eso es que nosotros castigamos a nuestros hijos. Por eso es que nosotros en ocasiones tenemos que dar el chachá o la correa o la vara, porque nosotros tenemos que enseñarles a doblegar su voluntad. No es que yo hago lo que quiera y esto. No, nosotros tenemos que doblegar su voluntad. ¿Qué pasa cuando van a un colegio? En el colegio, bueno, en muchas ocasiones hay un manual de convivencia que se debe llevar a cabo, que se debe cumplir. ¿Y qué es lo que están tratando de hacer allí? Doblegar su voluntad. Porque su voluntad, como le digo, siempre quiere hacer lo que quiere. Su voluntad es ser anarquía por todo lado. ¿Qué es anarquía? Ir en contra de la autoridad, ir en contra de todo lo que me digan. El hombre quiere irse siempre así. Un día yo veía un documental y me decía él, deja que el niño crezca como él quiera. No lo corrijas, no le hagas nada. Déjalo,
a ver si no se convierte, se podría convertir hasta en un Hitler cuando esté más grande. Ustedes saben quién fue Hitler, un asesino. Y decía ese documento, déjelo, porque pobrecito, el libre desarrollo de la personalidad de los niños, no podemos tocarlos, no podemos hacerle nada. Si yo no doblego tu voluntad, niño, cuando tú estés grande, tú no vas a poder vivir en una sociedad. ¿Qué pasa con la sociedad? La sociedad te lleva a que tienes que llevar reglas. Y si tú no doblegas tu voluntad, tú no vas a saber cómo trabajar, porque tú vas a querer hacer lo que quiere. Y allá tu jefe te está pagando por hacer algo que él dice. Ay, pero no me parece que el jefe me ponga a hacer esto y esto y esto. No, lo siento, yo le estoy pagando a usted. Yo le estoy pagando por su voluntad. Usted tiene que doblegar su voluntad aquí en mi trabajo y hacer lo que yo le doy las órdenes. Pero es que yo no estoy de acuerdo con eso. Lo siento, entonces va a buscar otro trabajo. Doblegar nuestra vida no solo es en el ambiente cristiano, es en todo lo que nosotros nos rodeamos, es en todo lo que tú caminas, en todo lo que tú haces. Tienes que doblegar, aprender a doblegarte. Ahora, yo hago una pregunta y pues con esto creo que ya me toca terminar. ¿Por qué Dios dejó mandamientos? ¿Por qué Dios dejó mandamientos, estatutos, preceptos? Él nos conoce. ¿Qué más? ¿Por qué lo dejaría? Manuel para ser lleno. Muy bien. El pastor ya se está yendo más para allá. Sí. Los mandamientos que Dios dejó es para doblegarlo a usted. Es para doblegar esa carne y que usted pueda tener una comunión con Él. Por eso Dios dejó los mandamientos. No es porque Él, es que Dios es antichévere, es que Dios es tal cosa, es que Dios es tal otra. No. Él, como decía Claudia, dice: perverso es el corazón del hombre. ¿Quién lo va a conocer? Mi corazón es perverso, hermanos. Tu corazón es perverso. Y nosotros podemos engañar a la gente. Podemos aparentar algo que no somos. Pero Dios lo conoce. Y por eso Él dejó mandamientos, preceptos. Todo esto lo dejó para que tu voluntad pecaminosa se doblegue. Y cuando empecemos a doblegarnos, ahí es donde vamos a ver verdaderamente qué es lo que estamos estudiando: ser llenos. Pero por eso Dios te dejó estos preceptos. Ahora, ¿cómo está tu vida? ¿Me estoy doblegando ante el Señor? ¿O yo estoy viviendo como quiera y dice: yo quiero ser lleno del Espíritu Santo, aleluya, gloria a Dios, porque vengo a la iglesia una vez cada 15 días, o vengo un ratito y ya, en toda la semana no me acuerdo del Señor, no hago ni devocional, ni leo la Biblia, ¿eso para qué? Pero no, yo quiero ser lleno del Espíritu. ¿Cómo te vas a doblegar? Recuerde que estuvimos hablando del vaso, ¿no? ¿Cómo está tu vaso? ¿Vacío? Entre más vacío esté, más carne hay. Una carnicería. Es como si usted fuera ya al matadero de, ¿cómo se llama? Es el de el frigorífico. Vaya a un frigorífico. El Guadalupe. Es como si usted fuera al Guadalupe. Entre menos esté lleno, más carnal es usted. Más derrotas va a tener usted. Más va a fallarle al Señor. Está más propenso a que haga lo malo. Entre más vacío esté. Entonces, ¿qué haremos con las personas que ya tienen hasta telarañas y van a una iglesia? Despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Recuerda el control. ¿Quién te está controlando?
La carne, o sea, está totalmente vacío, lleno de telarañas. Eso usted mira eso y no ves nada. ¿Qué te está controlando? ¿Te está llevando la carne? ¿La carne polula por todo lo que tú haces? ¿Te diviertes haciendo lo malo? Ya ni siquiera, como dice la escritura, no contristéis al Espíritu Santo. ¿Ya se te da lo mismo contristarlo? ¿Ya no sientes que el Espíritu Santo te redarguya porque tienes callo de lo vacío que está el vaso? Es necesario que miremos en esta mañana. ¿Cómo estoy? ¿Cómo está mi vaso? ¿Estoy doblegándome? Humillados pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Humíllate, doblégate, para que el Señor te llene. Vamos a hacer una oración. Paramos allí, de hoy en 8 terminamos. Padre, en esta mañana te pedimos que nos ayudes, Señor. Ayúdanos, Padre, porque verdaderamente esta carne no se doblega, Señor.